Hola mis amigos, bienvenidos a Conexiones del Ser. Yo soy Ricardo García, transmitiendo en directo desde la capital del mundo, desde New York. Esta noche tengo el inmenso placer de tener un gran personaje como invitado muy especial, desde España. Él es economista, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública, materias en las que ha publicado 22 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y sobre todo en la espiritualidad, campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres y en los que es autor de 12 libros como Los Códigos Ocultos, Buscadores, Amor, Vida y Conciencia y Dios. Bueno, es para mí un inmenso honor tener un gran invitado. Desde Sevilla, bienvenido Emilio Carrillo. ¿Cómo estás, Emilio? Hola Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por tus palabras. Encantado, estoy encantado de compartir este rato con vosotros. Gracias, Emilio, por aceptar esta invitación, de verdad, y es maravilloso además impregnarse a través del mundo cibernético de tu energía. Y te lo digo, yo sé, con toda la humildad, es maravilloso el enigma que causa escucharte en los múltiples entrevistas que te han hecho a través de la historia, pues digamos, y a través de tu trabajo que estás llevando a cabo para este despertar de conciencia que todos estamos incluidos. De verdad que muchísimas gracias en nombre de todos. Muchas gracias a ti nuevamente. Y yo lo único que hago, Ricardo, es compartir con las personas, con mis congéneres, lo que siento de corazón. Es lo único que hago. No persigo enseñar a nadie nada. Estoy absolutamente convencido, y es algo que comparto mucho en las charlas, de que ha pasado la época de los maestros, ha pasado la época de los gurús. Es el momento del encuentro interior, de encontrar cada uno dentro lo que realmente es, el encuentro con nuestra divinidad profunda, con ese ser profundo, divino y eterno que todos tenemos. Ahí es donde está de verdad nuestra guía, ahí es donde está de verdad nuestra maestría. Y yo lo que hago simplemente es colaborar a lo que me gusta llamar un proceso de recuerdo colectivo. Cuando hemos encarnado en este plano, la dimensión espiritual, lo que realmente somos, cuando hemos encarnado en este plano, posiblemente no en esta vida física, sino en vidas físicas anteriores, llevamos ya aquí una cadena de vidas físicas. Cuando encarnamos en este plano, para vivir la experiencia humana, inicialmente se produce el gran olvido. Olvidamos lo que somos. Olvidamos que somos seres divinos, eternos e infinitos. Y para vivir la experiencia humana nos identificamos con lo que es el vehículo que utilizamos para vivenciar esa experiencia humana. Cuando hablo del vehículo me refiero al yo físico, mental y emocional. Me refiero a nuestro cuerpo físico, a nuestros sentidos corpóreo-mentales, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra personalidad, al célebre ego que va todo ello asociado. Entonces tendremos a identificarnos con eso, creer que somos eso, pero realmente eso es solamente, es muy importante, pero es solamente el vehículo que utilizamos para experienciar la vivencia humana. Lo que estamos haciendo en estos momentos los seres humanos es simplemente recordar la verdad, recordar lo que somos. Estamos saliendo de ese olvido y estamos recordando que realmente no somos el coche, sino que somos el conductor. No somos ese yo físico, mental y emocional, que es algo que está a nuestro servicio durante una serie de años y tiene fecha de caducidad. Pero lo que realmente somos no es ese coche, sino que es el conductor. Y hay un elemento ahí que es clave para discernir qué de nosotros es coche y qué de nosotros es conductor, qué de nosotros es el yo físico, mental y emocional que utilizamos como vehículo y qué parte de nosotros es la divinidad infinita y eterna que no tiene fecha de caducidad. Y ese elemento que nos ayuda a dilucidarlo es lo que la humanidad todavía denomina muerte. La muerte no existe. Realmente hay un tránsito. Pues bien, en ese tránsito, una puerta que se abre y se pasa vida, muerte y una nueva vida, muerte, renacimiento, ese es el ciclo. La vida y la muerte forman parte de lo mismo y forman parte de la cadena de vida. Pues bien, cuando se produce eso que llamamos muerte, pero que realmente no es muerte, sino que es tránsito,
Ahí es donde se puede discernir perfectamente qué es coche y qué es conductor. Por una sencilla razón. Lo que es coche queda aquí. Aquí queda. El cuerpo físico, las emociones, los pensamientos, aquí quedan. Y se van disolviendo. Y sin embargo, en ese tránsito hay algo que transita. Hay algo que ha vivido, que aparentemente muere, pero que va a vivir un renacimiento para seguir viviendo, para seguir, como decimos por aquí, vivito y coleando. Pues bien, eso que sigue vivo, más allá del tránsito, es lo que verdaderamente somos. Es lo que a mí en el símil que te he puesto me gusta denominar el conductor. Es la dimensión, que cada cual la llame como considere oportuno, espiritual, álmica, conciencia, energía. Y eso es lo que tú eres, Ricardo, realmente. Eso es lo que yo soy realmente. Eso es lo que los 7.000 millones de seres humanos son realmente. Dimensiones espirituales que estamos experienciando en el plano humano, que para experienciar la experiencia humana hemos olvidado durante mucho tiempo lo que somos, identificándonos, aferrándonos solos al coche, creyendo que somos el coche. Pero hoy ese despertar de conciencia es ni más ni menos que el gran recuerdo, el recuerdo de lo que verdaderamente somos. Y eso es lo que yo comparto, sin ningún afán ni de maestría ni nada parecido. Es lo que comparto en las charlas, en los vídeos, en los libros, etcétera. Qué maravilla, Emilio. Son miles de preguntas las que se me vienen en este momento, pero voy a comenzar. Tocaste un tema bien importante. Dentro de muchos temas hablaste de la muerte, del tránsito que todos vamos a pasar y de la experiencia que estamos llevando acá. Somos dioses experimentando en estos cuerpos físicos y realmente no somos estos cuerpos, es decir, este es el vehículo. Ahora bien, tú tuviste una experiencia cercana a la muerte. A través de esa experiencia son dos hombres, este Emilio y el Emilio anterior. Efectivamente, lo que ha sido el proceso de recuerdo en esta vida física que yo he llevado a cabo, comenzó en torno al año 2000, es decir, hace unos 15 años aproximadamente. Yo llevaba una vida muy enfocada a la actividad técnica como funcionario de la administración pública, a la actividad docente, daba clases en la universidad. Igualmente tenía una actividad política fuerte, tú has hecho referencia a que he sido vicealcalde de la ciudad de Sevilla, por ejemplo, y en mi vida empezaron a pasar una serie de cosas que fueron produciendo ese recuerdo y fueron centrando mi atención hacia temas más cargados de espiritualidad, más cargados de conciencia. Y en ese tránsito, a lo largo de los años, va a hacer ahora 4 años, fue en noviembre del año 2010, hubo un momento culminante, hubo un punto trascendente. Y fue ocasionado por un accidente al bajar una montaña haciendo una ruta de senderismo. Fue a principios de noviembre del año 2010, tuve una caída por la montaña, me precipité. Y como consecuencia de esa caída, lo que se produjo fue una tontería, porque fue solamente una fractura de peroné. Solamente una fractura de peroné. Me podía haber matado, pero no. Simplemente fue la fractura del peroné de la pierna izquierda. Lo curioso, Ricardo, es que pasado un tiempo, esa fractura de peroné, la propia fractura originó un trombos, una trombosis. Y esa trombosis, ese trombo, al subir, precipitó contra mi pulmón y me originó un infarto pulmonar en el pulmón derecho. Yo no fui consciente de lo que me pasaba, sentí un gran dolor, pero no fui consciente de lo que me ocurría. A lo mejor si hubiera sido en el izquierdo, que lo tenemos asociado al infarto de miocardio, me hubiera preocupado más, pero al ser en el costado derecho, yo lo asocié a que la propia caída me estaba produciendo algún tipo de dolor reflejo, que estaba ahí en alguna costilla. No le hice caso, en definitiva. A las 48 horas me empecé a sentir mal, empecé a echar sangre por la boca y el tema se agravó porque tuve un mal diagnóstico. Me llevaron a urgencias a un hospital y por las razones que fuera, la providencia, eso fue la providencia divina, hubo un mal diagnóstico y me diagnosticaron una neumonía. Y me mandaron para casa con un medicamento ibuprofeno que es muy simple, sin darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo en mi organismo, donde el peroné seguía originando trombos que se precipitaron posteriormente al día siguiente contra mi cuerpo. Eso hizo que ya al día siguiente, cuando me volvieron a llevar al hospital, ya entrara muy débil, había perdido sangre, me encontraba con muchos trombos distribuidos por todo el cuerpo y me llevaron inmediatamente a la UCI, a la unidad de cuidado intensivo, y a mi familia le llegaron a decir que, bueno, que estaba muy mal y que las posibilidades de salir para adelante eran muy, muy remotas. Pues bien, en ese contexto, en la tarde del 29 de noviembre del año 2010, entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde, yo tuve la percepción de lo que posteriormente
comprobándolo, leyendo libros, viendo lo que personas cuentan en YouTube, es lo que se suele calificar como una experiencia cercana a la muerte. Que además, tú me interrumpas, Ricardo, cuando lo considere oportuno, pero claro, de compartirlo, de corazón a corazón, yo he sentido lo que son las distintas fases del tránsito. A eso me iba a referir. Fíjate que me dijiste, estamos totalmente sincronizados. Esas diferentes etapas del tránsito. Efectivamente. ¿Etapas o es lo que la gente de repente denomina que hay un túnel, que tú caminas a través del túnel y entonces pasas por el cuerpo astral? ¿Sucede realmente todo este proceso, Emilio, o Sí, es alucinaciones? efectivamente. Antes de llegar al túnel hay una hay una serie de etapas previas, por decirlo de algún modo. Es importante lo que estamos compartiendo porque la única certeza que tú y yo tenemos en esta vida es que va a llegar la muerte. Es lo único que tenemos seguro. Claro. Cualquier persona que nos siga no tiene ninguna certidumbre, no hay nada seguro en la vida, salvo que vamos a morir. Pues bien, vamos a hablar ahora de lo que pasa en ese momento que todos, ineludiblemente vamos a vivenciar. Y vaya por adelantado que lo que tenemos que perder es cualquier tipo de miedo. No hay nada que temer, porque todo es perfecto. Y la denominada muerte, este tránsito que vamos ahora a analizar, es también perfecto. Está todo maravillosamente diseñado. De modo y manera que lo primero a recalcar es que salimos del cuerpo, el conductor sale del coche, siguiendo el símil anterior, nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión divina, la consciencia, como queramos denominarlo, sale del cuerpo antes de que el cuerpo fallezca. Con lo que no vivimos el estertor de la muerte. Yo sé que hay personas que temen la muerte por ese momento que piensan que tiene que ser... El impacto, si se quiere. Efectivamente, ese impacto que te hace que ya tu organismo deje de funcionar, se quede ya totalmente roto. Bueno, pues la primera etapa que yo pude vivir y he comprobado que la han vivido mucha gente es que salimos antes de que eso se produzca. Yo me vi fuera de mi cuerpo antes de que mi cuerpo hubiera fallecido. De hecho, Ricardo, esa es la razón de que existan experiencias cercanas a la muerte. Porque, claro, si el cuerpo falleciera para que nosotros saliéramos, no habría experiencia cercana a la muerte, porque ya no habría posibilidad de vuelta. Claro. Hay estudios del Instituto Gallup en Estados Unidos que hacen referencia a que entre 5 y 8 millones de estadounidenses han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pues bien, esta primera etapa es clave para entenderlo. Es clave para entender que es posible que se vuelva porque el cuerpo aún no ha muerto. Pero antes empezamos ya a salir del cuerpo. Yo estaba en la cama del hospital, estaba en la cama de la unidad de cuidado intensivo y vi cómo me sentaba sobre mi cuerpo y cómo mi cuerpo quedaba arriba y cómo yo me incorporaba sobre él. Esto es lo primero a destacar y me parece importante para quitar cualquier miedo. El siguiente elemento. En cuanto que empiezas a salir de tu cuerpo, yo me vi sobre él. Hay personas que ven como si se fueran al techo y se ponen en una esquina superior de la habitación. Lo importante es, cuando empezamos a salir del cuerpo, la vida que hemos dejado atrás la vemos completamente. Yo diría, por decirlo de alguna forma, aunque ahí todo va unido, pero para coloquialmente y con carácter divulgativo expresarlo mejor, yo diría que esta es la segunda etapa. Vemos la vida que hemos dejado atrás absolutamente. Pero cuando comparto, Ricardo, contigo lo de absolutamente es absolutamente. A mí, por ejemplo, esta experiencia cercana a la muerte, yo en esos momentos tenía 52 años. Bueno, pues yo vi mis 52 años de vida completamente, íntegramente. Puedes pensar que es como un tráiler de una película. Como una película, de verdad, se ve como una película, o sea, tú puedes vivenciar todo en fracciones de segundos. Exactamente. Es como una película, no el tráiler, porque es la película completa de tu vida, todas las vivencias, todas las experiencias, las conversaciones, los encuentros, los desencuentros, todo absolutamente. Las emociones, logras sentir dolor, amor. Todo lo que has vivido a lo largo de tu vida lo ves no como un tráiler, sino con todo detalle. No es un resumen, es completo. Y lo más espectacular es que, claro, para ver una película donde se recojan 52 años de vida, tú puedes pensar, nuestra mente puede pensar, que tienes que estar delante de la pantalla durante 52 años para ver la película entera, claro. Pues bien, eso no sucede.
porque ahí es donde se comprueba que el tiempo lineal no existe, que el tiempo lineal existe en este plano, pero no es real. Es una percepción humana cuando se está en este plano tridimensional, pero realmente el tiempo lineal no existe. Y uno ve su vida íntegramente y de manera instantánea, Ricardo, de manera instantánea. Es como un flash. Y en ese flash ves todo. En ese flash está todo contenido. La única forma que puedo expresarlo para que se entienda un poquito mejor es como si nos dieran un chip y con un vaso de agua nos tragáramos el chip y en ese chip estuviera toda tu vida. Y al tragarte ese chip, en un flash, ¡plac!, la vieras entera. Y ahí se entiende que todo encaja. Ahí es donde compruebas de que la vida no es un caos, que la vida no es algo que se produce por azar y que los acontecimientos van viniendo de manera desordenada. No, no. Ahí es donde se comprueba que todo tiene su porqué y su para qué y ha servido en nuestro proceso conciencial, en nuestro proceso de avance conciencial. Ahí es donde ves que no hay nada casual, que aquel encuentro o aquel desencuentro, aquel amor o aquel desamor, aquella cosa que tu mente dijo que te salió bien y aquella cosa que tu mente te dijo que te salió mal, en lo que fue un toque de la fortuna o lo que fue una desgracia. Todo, ves que tuvo su porqué, que todo encaja y que todo está orientado precisamente para el proceso de recuerdo, para el despertar conciencial, para el desarrollo de nuestro proceso conciencial. Todo ese proceso, Emilio, todo ese proceso bueno, que todos vamos a vivir, todo ese tránsito, como tú lo denominas, esa etapa, el juicio, ¿dónde queda el juicio en ese momento del ser humano? Bien. Para llegar al elemento juicio hay que pasar ante otra etapa. Hay alguna etapa intermedia antes de llegar a ese punto que tú me comentas. No obstante, te adelanto, que no hay juicio. No hay juicio. Conforme se va produciendo el tránsito, nos vamos descargando de tantas cargas, de tantos lastres, de tantos sentimientos de culpa, y te vas dando cuenta de que en la vida, esa vida que has dejado atrás, realmente nunca has cometido un error. No ha habido errores. Al no haber errores no hay culpas. Al no haber culpas no hay juicios. No hay juicio, no hay errores, no hay pecados. Esos son fantasías mentales que tenemos aquí en este plano. Son como instrumentos, como destornilladores, como martillos, herramientas que utilizamos en este plano. Pero realmente cuando salimos de este plano nos damos cuenta de que eso era una ficción mental. Porque en cada momento de tu vida, Ricardo, tú y yo, y cualquiera de las personas que nos siguen en este vídeo, en esta conversación, nunca hemos cometido errores. En cada momento de nuestra vida hemos hecho aquello que correspondía a nuestro proceso conciencial evolutivo. Claro, pasan los años y dices, yo aquello no lo haría. Claro, dices que no lo harías ahora, cuando tu estado conciencial es distinto. Pero en aquel momento, aquello lo hiciste porque es lo que correspondía que hicieras. Y la gente me dice a mí a veces, no, pues yo sí, yo creo que cometí un error y me arrepiento, ojalá lo pudiera quitar de mi vida. Y yo le digo, pues mira, si quitaras eso de tu vida, es como mirar tu vida desde un balcón. Pues bien, si tú algo de lo que has vivido lo quitas, te caes del balcón. Porque ya no estarías en el balcón que estás ahora. Porque estás en el balcón que estás ahora, en tu estado de conciencia actual, por todo lo que ha ocurrido sin excepción. Y si aquello que tú llamas error lo quita de tu vida, no hubiera pasado esto y aquello que te llevó a esto y aquello que te llevó a esto y aquello. Con lo que hay que quitarse de la cabeza los elementos de error, los elementos de carga. Error, Emilio, perdón que te interrumpa. O sea, que ahí tú justificas, o sea, tú entiendes el por qué es tan importante el error. Claro, es que tiene su importancia. Porque además, en sentido estricto, no fue un error. Porque tú hiciste en aquel momento lo que considerabas que tenías que hacer en función de tu estado de conciencia. Y es que la creación es libre albedrío. Y en los procesos de libre albedrío los estados de conciencia son muy distintos. Hay 7.000 millones de seres humanos y cada ser humano tiene su estado de conciencia. Y además el estado de conciencia no es fijo. El tuyo cambia y el mío cambia. Total. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío y además cambia con el paso de las experiencias, con la vivencia. Y el libre albedrío es clave. Y si la creación, si el todo permite el libre albedrío, ¿cómo va a haber error? ¿Cómo va a haber culpa? Tú haces en cada momento lo que corresponde que hagas en función de tu estado de conciencia. Es así de sencillo. Y eso en el tránsito se ve, eso en el tránsito se siente, y eso en el tránsito se sabe. Y por tanto no hay juicio, no hay ningún tipo de juicio, Ricardo. ¿Y cuándo decide el alma regresar al cuerpo? De Emilio, en este caso, ya camina a cierto nivel y de repente dice, no es el momento. ¿En qué momento sucede eso?
Antes de llegar a ese momento, te he compartido que salimos del cuerpo, etapa 1, que salimos del cuerpo antes de que el cuerpo fallezca. Etapa 2, ves tu vida íntegra, la que has dejado atrás, íntegra e instantáneamente. Yo diría que hay una etapa 3 antes de llegar a este punto que tú comentas, y esa etapa 3 es que hay un momento concreto en el que en tu entorno empiezas a ver luces, luces, Okay. que tú sabes, lo sientes que son formas de vida. Cuando estamos haciendo el tránsito, la mente la hemos dejado atrás, pero nuestra conciencia que está transitando está todavía muy influida por los aspectos mentales. Y eso hace que esas luces que empiezas a ver, es como si en tu archivo de conciencia, bajo la influencia todavía de la mente, empezaras a buscar estas luces, lo que yo siento con estas luces, a qué se corresponde o a quién se corresponde. Y eso hace que entonces desde tu conciencia a eso que son formas de luz, que son energía pura, le empieces a dar una forma física, que no la tienen, que es una ficción, pero es como tu conciencia lo ve porque todavía está muy influido por la mente que has dejado atrás. Y en mi caso, las figuras de luz que había, muy pronto dos de ellas las pude percibir como las dimensiones espirituales que habían estado encarnados en mis dos seres queridos fundamentales que habían fallecido, mi padre y mi madre. O Y sea estaban allí. que tus familiares fallecidos te van a recoger en el momento del tránsito. Es cierto, de repente, incluso Totalmente. lo veía a través de un libro de Michael Newton, El destino de las almas, donde dice que hay muchas veces piensan que hay personas como Jesús o Buda que están allí y realmente son maestros espirituales que están esperándolo para hacerle el camino. O sea que esto Sí. sucede realmente, Emilio. Lo primero y más importante es que en esas figuras de luz que tú le vas dando todavía bajo la influencia de la mente, le das una forma, en mi caso, esas dimensiones espirituales que en la vida física habían sido mi padre y mi madre, eso es lo primero que ve cualquiera, los seres queridos. Pero hay más luces, Ricardo, hay más luces. Los seres queridos lo que te aportan es la tranquilidad. Te preguntan, por ejemplo, me lo preguntó la dimensión espiritual que había encarnado en mi madre. Yo sentí que me pregunta, ¿te encuentras bien? ¿Estás en paz? Y yo le dije, sí, porque era verdad, yo estaba en paz, estaba en armonía. No tengas ningún miedo, estamos aquí contigo para acompañarte en este tránsito. Mi padre, mi madre, otros familiares que aparecieron. Y además, lo que tú has dicho muy bien, otras luces que estaban como más al fondo, como en un segundo plano, empezaron también a tomar forma. Y ahí aparecen maestros espirituales. Y en mi caso, por la influencia de lo que es mi cultura espiritual, una de esas luces, la más potente y la más brillante, eh, nos envolvió a todos con una fuerza muy especial, es la figura de Cristo Jesús. Es la figura de Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús es cuando, al verlo a Él, es cuando empecé a transitar por la siguiente fase, que es el túnel de luz. Ese túnel de luz que aparece en un momento determinado delante tuya. De que me cuentes ese túnel de luz, quiero saber, cuando la mente se está separando y estás entrando en este nivel de conciencia, también ves de repente en la sala de operaciones donde te encuentras, no sé, ves a tus familiares, logras ver esa parte que también estás dejando, no sé. Claro, claro. Estás viendo perfectamente. Es como dos planos superpuestos. Tú ya estás en el otro plano, pero todavía estás viendo ahí abajo, por decirlo coloquialmente, tú estás viendo lo que está ocurriendo en esa mesa, en esa cama del hospital, en esa sala del hospital. Tú lo estás viendo perfectamente. ¿Qué sentimientos cruzan en esos momentos? Porque algo tiene que pasar, estoy dejando el cuerpo, estoy viendo a mis familiares llorando, o sea, estoy viendo toda la experiencia. De ahí la importancia de que seamos conscientes y de que se divulguen lo que estamos compartiendo. Los familiares son muy dados a llorar. ¿eh? El llanto de los familiares no ayuda al tránsito. No ayuda. De los familiares nos referimos a los familiares que están aquí en el plano físico, no a los que están contigo en el plano energético. A los familiares que están en el plano físico es comprensible que haya dolor, es comprensible que haya llanto. Pero ojo, la dimensión espiritual que está transitando, eso lo está viendo. Y puede ver interferido su camino, su recorrido, al ver ese dolor que se está produciendo entre los familiares, entre los seres queridos que están quedando aquí, ¿no? De modo y manera que es muy importante el comprender que ciertamente cuando un ser querido transita, el dolor humano es lógico. Pero ojo,
no perdamos nunca la perspectiva, que la muerte no existe, que ese ser querido que ha fallecido no ha muerto, que sigue vivo y que está haciendo el tránsito. Y esa energía, esas emociones que estamos lanzando en el llanto, haríamos mucho mejor en enfocarla, dándole nuestro apoyo, dándole nuestro impulso para que haga ese tránsito en absoluta armonía, en absoluta paz. Es la inconsciencia la que nos lleva a meternos solamente en el llanto, a meternos solamente en la desesperación, y eso no ayuda a la dimensión espiritual que está haciendo el tránsito. No obstante, como te comentaba hace un momento, esa dimensión espiritual que está haciendo el tránsito tiene apoyos espirituales, de seres de luz, de familiares queridos que habían fallecido, de guías, entre comillas, espirituales, y tiene un apoyo que es muy fuerte. Y ese apoyo es el que te va impulsando a irte poco a poco acercando a ese túnel de luz y a introducirte en el túnel de luz, siendo consciente que cuando pases el túnel de luz ya no hay dos planos, ya no hay esa convivencia de que estás ahí viendo todavía los dos planos, no. Cuando pases el túnel de luz ya estás en la otra vida, en la vida más allá de la vida. Ahí ya puedes sentir conexiones con lo que has quedado atrás, pero ya no hay una percepción física, ¿no? Como hemos hablado ahora, de ambos planos. Y en eso mi caso en ese momento, Emilio, o sea, justo en ese momento, ahorita suena difícil de comprender de repente, justo en ese momento tú sabes que al cruzar el túnel no hay vuelta atrás. efectivamente, sabes que ese túnel es el que ya te conduce definitivamente a la vida más allá de la vida. Tú ya sabes que ahí lo que te espera es un plano de una vida totalmente distinta, donde realmente está nuestra divinidad, donde realmente está la consciencia plena, con independencia de que también eres consciente de que desde ese otro plano puedes volver a encarnar, puedes volver a reencarnarte en otra vida física. Pero eso, entre comillas, dicho en nuestro lenguaje humano, vendrá después. Ahora el quid de la cuestión es atravesar un túnel de luz, que yo lo vi como en horizontal delante mía, y una luz muy blanca y muy acogedora. Por lo que he leído, hay personas que a veces ven el túnel con tonos azulados, con tonos amarillentos, con tonos verdes, pero siempre muy refulgente, siempre muy brillante, hacia arriba, hacia abajo, o como es mi caso, en horizontal. Y yo ahí viví una experiencia culminante, y que cuando estaba entrando en el túnel, esa presencia, esa dimensión crística, que yo le estaba dando la forma de Cristo Jesús, posiblemente si mi cultura oriental, espiritual fuera oriental, le estaría dando forma de Buda, o le estaría dando forma de Krishna. Esa es la expresión inefable de la energía búdica, de la energía crística. Lo que sentí es que en la comunicación como dimensión espiritual es como que me cogiera las manos y me dijera, ¿estás bien? Digo, me has preguntado lo mismo que mi madre. Me encuentro muy bien, me encuentro en paz, estoy en mucha armonía. Y me dice, ¿en la suficiente armonía como para volver? Fíjate la pregunta, ¿en la suficiente armonía como para volver? Porque claro, en esos momentos, Ricardo, yo ya sí estaba sintiendo una paz que no es de este mundo. Yo estaba ya sintiendo una armonía, una felicidad que no es de este mundo. Es esa armonía, esa felicidad, esa paz de esa vida más allá de la vida. Y yo ya lo estaba sintiendo. Y por tanto, esa pregunta que me hace lo que yo veo como Cristo Jesús, no es una pregunta retórica, es una pregunta llena de fundamento. Me pregunta, ¿estás en paz? ¿Te encuentras bien? Lo suficiente como para incluso volver. Y yo ante esa pregunta que se me formula, de corazón, lo que sentí fue sí. Estoy en paz, estoy en armonía, y esa paz y esa armonía es tan completa que no tengo problema en volver otra vez a la vida física que acabo de dejar atrás. Pues me dice, y esa presencia lo que me transmite es, pues si es así, vuelve. Si es así, vuelve. Y en ese momento, Ricardo, fue cuando el proceso se invierte y yo empiezo a volver poco a poco a mi cuerpo físico. Esto que acabo de resumirte en estos pocos minutos fue un proceso que, por el tiempo en el que estuve metido en el hospital en esta fase, fue un par de horas aproximadamente, en lo que te acabo de resumir. Wow. Y las etapas estaban muy bien marcadas, ¿eh? Salimos del cuerpo antes de morir, vemos nuestra vida completa de forma instantánea, empiezan a aparecer formas de luz que toman la forma después de nuestros seres queridos. Esos seres queridos fallecidos lo que te aportan es paz y acompañamiento en el tránsito. Empiezan a aparecer otras figuras de luz que son también guías espirituales. Ves el túnel de luz que está lleno de calor y de acogimiento y de confort y de amor y de cariño. Y en ese momento, si el tránsito se completa, te metes en el túnel de luz y pasas a la otra vida. En mi caso, en ese túnel de luz, di unos cuantos pasos
dicho de forma muy resumida, pero no llegué a atravesarlo. En medio se produjo este encuentro con esa presencia crística que me dice, si estás en paz y en armonía suficiente, vuelve, vuelve. Y eso fue lo que hice y fui retornando a mi cuerpo físico poco a poco hasta que fui adquiriendo conciencia material nuevamente. Quiere decir que regresaste a completar tu misión de vida en este plano. Yo, Ricardo, no lo pregunté, no lo pregunté. Fíjate, mi confianza era tal, mi confianza en esa energía crística, mi armonía y mi paz era tan completa que ni siquiera se me pasó por la cabeza preguntar, bueno, ¿y para qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tuvo que pasar mucho tiempo, ¿eh? Pasaron 11 meses, ni más ni menos de ese momento, para que en un proceso de meditación, yo hago mucha meditación por las mañanas, meditación tipo Zen, bueno, pues esa meditación se vio interrumpida. ¿Y antes del accidente ya venías con prácticas espirituales o no? Sí, sí, yo llevaba ya más de 10 años con prácticas espirituales, sí, sí. ¿Eh? Llevaba una década, sí. Ya había escrito libros, ya daba charlas, pero evidentemente, como tú antes apuntabas, esa experiencia marcó mi vida por completo, la transformó. Porque mi recuperación, desde el 29 de noviembre del año 2010, que se produjo esta experiencia cercana a la muerte, yo no me pude reincorporar a mi actividad normal, por ejemplo, a mi actividad laboral, hasta el 9 de septiembre del año siguiente. Es decir, fueron 10 meses largos, lo que me costó a mí recuperarme físicamente. Esos 10 meses fueron meses de mucha meditación, fueron meses de mucho encuentro interior, hasta que poco a poco, a partir de septiembre del 2011, volví otra vez a lo que era mi actividad normal, a mi vida familiar y también a compartir con personas charlas, encuentros, talleres. Y el Emilio, entre comillas, que vuelve, es distinto, es un Emilio distinto. Yo lo intenté que se remarcara en mí rapándome la cabeza. Yo cuando volví de esa experiencia cercana a la muerte, lo primero que pedí fue que me raparan la cabeza, porque quería, ingenuamente, pensaba, esto no se me puede olvidar nunca. Y la mejor forma de que no se me olvide es raparme la cabeza. De esa forma, cada vez que me veo un espejo, recordaré por qué me he rapado la cabeza. Por esta experiencia, ¿no? Pero claro, eso es un poco tonto en el sentido de que aquello no se puede olvidar. Es imposible olvidarlo, rapado o no rapado. Ya me he acostumbrado a tener la cabeza rapada. Funciona. De hecho, conversábamos fuera del aire, por decirlo de una forma, que yo, a través de una experiencia que me acaba de suceder, emocional, pues en Miami me rapé el pelo y era como, me lo quiero quitar todo, quiero desnudarme, quiero sentirme libre. O sea, la libertad que implica no ser eso que proyecto o que lo que la gente piensa que soy esto, o ni siquiera soy esto, no sé lo que soy Dios encarnado y no me interesa tener ninguna forma. Y eso es lo que tú de cierta manera estás haciendo y me parece maravilloso porque es un trabajo de transformación de hormiguita, Emilio, no es sencillo. Muchos estamos atravesando por este despertar de conciencia y de repente escucharte y decir, es necesario morir para volver a vivir en nosotros y no digamos tener la experiencia física de la muerte, pues, pero tenemos que morir para volver a nacer. Esto es una pregunta. Claro, hay muchas formas de resucitar. Hay una forma de resucitar que es la que hacemos todos cotidianamente, que es cuando termina nuestra vida física, hacemos el tránsito, vamos a ese otro plano inefable, a esa vida más allá de la vida, y desde ahí nos volvemos a encarnar. Eso es una forma de renacimiento, vida, muerte, una nueva reencarnación. Pero también es perfectamente posible resucitar en vida. Es decir, es perfectamente posible tú en tu vida tener un despertar conciencial que haga que, aunque tu vida física sea la misma, de hecho la vida sea distinta. Es lo que le está pasando a mucha gente. Eso, por ejemplo, en el lenguaje cristiano, Jesús de Nazaret lo llamó nacer de nuevo. Le decía a Nicodemo, en uno de los diálogos Jesús de Nazaret, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y este rabino le preguntaba, ¿y yo cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Y él le decía que no me entiendes, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, ¿no? Hay que nacer de nuevo, es una resurrección en vida. Y esa resurrección en vida es la que, entre comillas, yo he tenido la suerte, que no es suerte, todo tiene su porqué y su para qué, de vivir a través de esa experiencia cercana a la muerte. Te decía que tuvo que pasar 11 meses para que en una meditación yo sintiera esa presencia crística que había sentido en el tránsito, esa presencia de lo que yo dibujo como Jesús de Nazaret, volviera a estar conmigo, volviera a estar junto a mí.
Y las palabras que me dijo fue, has vuelto y ni siquiera preguntaste por qué. Te diste la vuelta, volviste a tu cuerpo y ni siquiera preguntaste por qué. Te voy a decir, ahora es el momento en el que sepas por qué. Dice, has vuelto, y literalmente, Ricardo, estas fueron sus palabras, por dos cosas. En primer lugar, para transmitir seguridad a la gente. Transmitir seguridad a la gente. Tú comparte todo lo que vivas, todo lo que experiencia y compártelo con los demás. Vas a vivir experiencia a partir de ahora, me dijo aquella voz, aquella presencia, que no van a ser por tu proceso evolutivo, sino que la vas a vivir para que a través de vídeos, a través de charlas, a través de libros, lo compartas con los demás. Porque hay muchísimas personas que están viviendo eso, pero creen que es fantasía, creen que es imaginación, tienen autolimitaciones mentales y las inspiraciones que están teniendo, las percepciones que están sintiendo, las cosas que están viendo, lo achacan a la fantasía. Tú lo vas a vivenciar y lo vas a vivenciar para que lo compartas. Y al compartirlo, cuando la gente te oiga, digan, ah, mira, pero si eso también es lo que me pasa a mí, y vean que a ellos no les está ocurriendo cosas raras, que eso es lo que no, que esas inspiraciones, que esas percepciones, que esas visiones, las estamos teniendo muchísimos seres humanos. Esa fue la primera razón que me alega. Has vuelto para transmitir seguridad a la gente y vas a vivir experiencias extraordinarias para que las compartas. No para ti, sino para que las compartas. Y en segundo lugar, y esto es precioso, la segunda razón, dice, y has vuelto para gozar de la vida, para gozar. Que lo más rico. Y a través tuya, gozar yo. Vamos, literalmente las palabras, las recuerdo magníficamente, es, has vuelto para darte la gozada. Y a través tuya, darme también la gozada yo. Disfruta de la vida, goza de la vida. Empieza a percibir que la vida es un milagro, que la vida es una bendición, que todo es como tiene que ser. Quita de tu cabeza cualquier sentimiento de que las cosas van mal. Quita de tu cabeza los problemas, que no hay ningún problema, que el único problema somos nosotros mismos. Que no hay nada inquieto, que en la vida mía, en la vida de los demás, en el mundo, en el cosmos, en la creación, no hay nada inquieto, que todo está como tiene que estar. Que si alguien piensa que las cosas pueden ir mejor, es un ignorante. Un sabio sabe que las cosas no pueden ir mejor ni peor, que las cosas son exactamente como son. Y eso te da una percepción de la vida que te inunda de paz y que haces que goces la vida. Entonces empiezas también a constatar la perfección de todo. Una perfección que a mí me gusta decir, Ricardo, que es tan perfecta que ni siquiera se puede llamar perfección, porque al llamar la perfección supondría que existe la dualidad, que existe la imperfección. No, todo es exactamente diferente. Exactamente. O sea que el cambio debe comenzar exactamente por nosotros, no hacer el cambio externo, sino el cambio realmente interno. Pero en este despertar de conciencia que todos estamos involucrados, Emilio, hay mucha gente que cae en la trampa del sacrificio, tú sabes, del viejo paradigma, de lo que nos mostraban el antes de este despertar de conciencia, del sacrificio, yo te perdono pero tengo culpa. ¿Cómo podemos deshacer ese paradigma para entrar de verdad a lo que forma parte de este despertar del Dios femenino, en este caso, o de esta energía que estamos todos vivenciando? ¿Cómo podemos llegar a esto? Mira, es muy sencillo de entender, Ricardo. Todo lo que tiene que ver con la conciencia, todo lo que tiene que ver con la divinidad, todo lo que tiene que ver con lo que realmente somos, no con el coche, sino con el conductor, todo lo que tiene que ver con lo que realmente somos, fluye, fluye, fluye con facilidad, fluye con simpleza. Cualquier cosa que tenga que ver con la facilidad, con la simpleza, con el fluir, conecta con lo que verdaderamente somos. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con el sacrificio, esos son elementos mentales del coche. Eso forma parte a la forma de ver la vida de ese vehículo que estamos utilizando para experienciar, pero no tiene que ver con nosotros. A mí me gusta decir que, porque la gente me pregunta muchas veces, oye, ¿cómo diferencio en mi vida cotidiana, en mi día a día? ¿Cómo diferencio los mensajes míos del conductor que soy, de los mensajes que me puede dar el coche, que me puede dar la mente, que me puede dar el ego? ¿Cómo lo diferencio? Digo, es muy sencillo. Aquí en Andalucía decimos, está chupado. Esto es muy sencillo. Esto es muy fácil. Cuando la mente, el ego, el coche siempre habla de sumar. Fíjate, siempre habla de sumar. Y nuestro ser interior, el conductor, siempre habla de restar.
Cuando te lleguen mensajes de suma, eso es un mensaje de la mente y del ego. Cuando te llegue un mensaje de resta, eso es tu ser interior. El ser interior te lleva a soltar. Sin embargo, el coche, el ego, como va a morir, porque el ego sí muere. El yo físico, mental y emocional sí tiene fecha de caducidad y lo sabe. Y como tiene fecha de caducidad y lo sabe, todos sus mensajes son: acumula, retén, posee, controla, programa. Todos sus mensajes son de suma. Porque claro, es que tiene miedo, es que en el fondo tiene miedo a la vida porque sabe que va a morir. Y como sabe que va a morir, siempre es lo mismo. Compite, lucha, acumula, retén, controla, programa. Esos son los mensajes típicos del coche. Y hay que comprenderlo. Es como si tú vas conduciendo tu utilitario por la calle de Nueva York, tú tienes que saber a tu coche cuál es su sistema operativo, cómo funciona, tienes que entender. Y esos son los mensajes que lanza el coche. Y no pasa nada, eso sí, no te identifiques con ellos, no lo hagas tuyo. Es como si el coche te dice que tiene un aviso de que tiene una determinada avería en las bujías. El coche es el que tiene la avería en las bujías. Yo no tengo ninguna avería en las bujías porque yo soy el conductor, ¿no? Pues bien, el conductor, en cambio, lo que nos lanza siempre son mensajes de resta. Desalójate, vacíate, desapégate, no compitas, coopera, no acumulas, comparte, no controles, confíe, no programes, cree y dale un sitio a la providencia en tu vida. Esos son los mensajes. ¿Y por qué nuestro conductor, lo que verdaderamente somos, te habla siempre de desalojarte, de desapegarte, de compartir, de cooperar, de confiar? ¿Por qué? Porque no tiene miedo a nada. Porque es eterno, es divino, es infinito, no tiene miedo a nada. Y como no le tiene miedo a nada, ¿para qué voy a tener que retener, controlar o programar? Si yo soy la creación, si la divinidad soy yo mismo y somos todos. Ahí lo que tienes es una enorme confianza. A mí me gusta diferenciar así. Sé que es un tema muy dicotómico, pero puede servir, ¿no? El coche lanza mensajes que tienen un trasfondo de miedo y que van siempre a tener, retener, acumular, programar, etcétera. Y nuestra dimensión interior te dice: no, hombre, no. Tranquilízate, relájate, desapégate, comparte, coopera, confía. Sí, como suéltate y confía. Básicamente eso es lo que nos va diciendo, ¿no? Ahora, De hecho, sí, continúa, perdón, Emilio. no, que digo que de hecho, en mi vida, desde la experiencia cercana a la muerte, es lo que he ido haciendo, soltar, ¿no? Soltar cada vez más. Es un impulso continuo a soltar, a soltar. Y iba a hacer referencia precisamente a lo del soltar en la muerte con toda esta apariencia de enfermedad que está en el mundo. No vamos a hablar específicamente de la enfermedad de la escasez, de la pobreza, la enfermedad del cuerpo. ¿Cómo podemos sanar el cuerpo si no nos atrevemos a soltar la enfermedad? Efectivamente. Mira, lo primero a tener en cuenta es que después de la experiencia cercana a la muerte, en 2 ocasiones, por rémoras que han quedado en mi pulmón derecho, los doctores, los médicos, pensaron que tenía cáncer de pulmón. Ha ocurrido en 2 ocasiones, en marzo del 2011 y en octubre del 2012, y me plantearon la posibilidad de que tuviera cáncer. La respuesta que yo he tenido hacia ellos es: yo no puedo tener cáncer. Es imposible que yo tenga cáncer. A lo mejor el coche está averiado. A lo mejor el coche está enfermo, pero yo no. Yo, en mi divinidad, en lo que yo verdaderamente soy, yo no tengo cáncer. Claro, los médicos me miran con un poco de cara de loco, diciendo: bueno, este hombre no es capaz de asimilar la posibilidad de que tenga esa enfermedad. Ellos te mirarán, perdón, Emilio, ellos te mirarán así como: él regresó pero loco. Pero yo creo que de corazón a corazón tú me entiendes lo que estoy intentando compartir. Que el conductor no enferma. El que se avería o el que se puede averiar es el coche. Y además hay que entender que en un momento determinado se avería el coche, porque el coche tiene fecha de caducidad y antes o después se va a averiar. Por tanto, antes que nada, con relación a la enfermedad, el saber que la enfermedad la tiene el coche, no la tienes tú. Pero ojo, sí hay algo muy importante, y es que cuando el coche tiene una enfermedad, tiene que ver siempre con un proceso tuyo interior. La enfermedad se da en el cuerpo físico y mental, se da en el exterior, pero siempre tiene un porqué y un para qué en clave interior. El ejemplo que a mí me gusta poner es que, otro símil, como hemos puesto el ejemplo del coche y del conductor, el ejemplo que a mí me gusta poner es un enorme iceberg.
Todos sabemos que son lo que son los icebergs, ¿verdad? Esas masas de hielo que se han desprendido y van por el agua, van por el océano y son masas gigantescas. Pues bien, el iceberg tiene una parte que es la que vemos, que es la que sobresale del agua. Pero hay una gran parte del iceberg que está por debajo del agua y que no vemos. Vemos la parte que sobresale, no vemos la masa que está por debajo del agua. Concretamente, la parte que sobresale es una octava parte. Es una pequeña parte. Una octava parte sobresale y la vemos. Pero 7 octavas partes, la mayor parte del iceberg, está por debajo del agua y no la vemos. Pues bien, el ser humano pasa también algo parecido. Nuestro yo físico, mental y emocional, nuestra parte física, corpórea, es la punta del iceberg. Pero lo que realmente somos es mucho más grande, aunque no lo veamos a través de nuestros sentidos corpóreo-mentales. Pues bien, vamos a llamar enfermedad a que el iceberg se empieza a deshelar. El iceberg se empieza a deshacer, se empieza a deshelar. Y claro, el deshielo, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en la punta del iceberg, que es la que están viendo nuestros sentidos físicos. Sin embargo, el iceberg no se está deshelando por la punta. Se está deshelando debido a que la gran masa que va por debajo, que va por dentro del agua, está entrando en corrientes de agua cálidas que está haciendo que se deshaga el iceberg. Es decir, la causa del deshielo está en lo que no vemos, aunque el efecto lo veamos nosotros en lo que vemos, que es la punta del iceberg. Valga este símil para transmitir y compartir que la enfermedad es lo que vemos de un proceso que es interior, es su manifestación en lo que vemos, es su manifestación en el exterior. La enfermedad está ocurriendo en la parte del iceberg que no vemos y se está manifestando en síntomas en la parte del iceberg que vemos. En definitiva, cuando una persona vive una enfermedad, la gran pregunta no son los síntomas de la enfermedad, que es lo que atiende la medicina moderna. Quieren curar los síntomas de la enfermedad, lo que le pasa a la punta del iceberg, lo cual está muy bien, yo no digo que no se haga, pero no nos quedemos ahí. Hay que sentarse, hay que respirar, hay que observarse y hay que sentir que desde un simple resfriado hasta una enfermedad muy grave tiene un porqué y un para qué en nuestro interior. Y ese porqué y para qué, lo más espléndido, Ricardo, es que siempre, siempre, siempre es un proceso de sanación conciencial. Es un proceso de limpieza conciencial. Es un proceso de impulso de nuestra conciencia. Toda enfermedad, fíjate, es sanadora. Toda enfermedad que contemplamos exteriormente por sus síntomas es absolutamente sanadora, está impulsando nuestra limpieza y está impulsando nuestro proceso conciencial en el interior. Esto es lo que ahora estamos empezando, en el despertar conciencial, estamos empezando a recordar. Y claro, el cambio de paradigma es bestial. El que cuando tienes una enfermedad tú lo asumas como una especie de castigo, como una especie de maldición, o que qué mala suerte tengo, a empezar a darte cuenta de que no, que de mala suerte nada, que esa enfermedad tiene que ver con procesos tuyos de sanación interior y que los síntomas exteriores, estando ahí y atendiendo lo que yo no digo que no, pero no te quedes ahí, entra dentro, acepta la enfermedad, acéptala, sea una gripe o sea un tumor, acéptala, vívela, reconfórtate con ella, encuéntrate con ella, mira sus mensajes, qué mensajes te está dando la enfermedad, porque la sanación está ahí, la sanación va a depender de ti, pero la sanación está dentro, no está fuera, no está en los medicamentos, está en tu proceso conciencial. ¿Cuán importante es la oración en este proceso, Emilio? ¿Cuán importante la fe en la oración? ¿Qué tan importante es? Los instrumentos, Ricardo, son muy variados. La oración es un poderosísimo instrumento. Hay otras personas que cuando se le habla de orar, me dicen, bueno, ¿y para qué voy a orar? Si nosotros mismos somos la divinidad, ¿a quién oro? Si la divinidad está en nosotros, ¿no? Yo diría que la meditación, la oración, la plegaria, el sentir energía interior que tú compartes y lanzas a lo que te rodea, la contemplación con la naturaleza, son instrumentos que cada cual utilice el que considere oportuno, pero la oración, como uno de esos instrumentos, tiene la misma valía y sirve para encontrarte interiormente. La importancia de la oración es que el coche, el yo físico, mental y emocional, está siempre apegado a lo material, a lo exterior. La oración es un instrumento para mirar hacia adentro, es un instrumento para contemplar lo que tú eres de verdad, que no es ese yo físico, mental y emocional. La meditación, la oración, la contemplación, son instrumentos que nos ayudan a encontrarnos con lo que verdaderamente somos.
a encontrarnos con esa vida que es la que realmente tenemos. Y para mí, por tanto, la oración, como estas otras técnicas, las que te he comentado, tienen mucha importancia. Son técnicas de encuentro interior, son técnicas de conexión con nuestra divinidad. Tomando en cuenta que la oración es una comunión, no como nos enseñaron el viejo paradigma que tú tenías que arrodillarte ante Dios y suplicar perdón por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En este caso, bueno, la oración que nosotros conocemos es casi que la oración científica, donde entramos en comunión con la divinidad que está dentro de nosotros, con el verdadero Dios, y podemos entender el proceso autosanador que nosotros estamos realizando. Lo has definido perfectamente, perfectamente. Efectivamente, es un proceso que a mí me gusta llamar que es interactivo. La oración lo hacemos con nuestra mente, lo hacemos con nuestra voz, pero está interactuando con lo que realmente somos, ¿no? Con esa divinidad que tú has definido tan certeramente en tus palabras. Ahora, Emilio, en todo este proceso, además, quiero decir que nosotros no tenemos libreto, ni Emilio ni yo sabemos qué era lo que íbamos a hablar, y de verdad esto me encanta porque es un trabajo realmente del espíritu, como yo siempre le digo, este es un trabajo del mismo Dios que se encarga de ponernos como instrumento. En este proceso, de este despertar, existen muchas herramientas que podemos conocer como el Internet, que es una gran herramienta, pero también existen los falsos profetas. ¿Cómo saber que no estamos ante una mala información y que estamos cayendo en una trampa del ego? Es también muy sencillo, Ricardo, porque la verdad, el amor, la divinidad, como compartíamos hace un momento, es simple, es sencillo. Esos que podemos denominar falsos profetas siempre transmiten miedo e inseguridad. Miedo e inseguridad. Si se rasca un poquito detrás de sus mensajes, lo que se encuentra es miedo e inseguridad. Y el miedo y la inseguridad siempre forma parte del coche. Nunca tiene que ver con el conductor. De ese coche que antes comentábamos, que tiene fecha de caducidad, que sabe que, entre comillas, va a morir y que, por tanto, tiene miedo y vive en la inseguridad. Con miedo a la muerte, y un miedo a la muerte que es tan tremendo que termina teniendo también miedo a la propia vida. Esos falsos profetas nos lanzan siempre miedo e inseguridad como mensajes de fondo. Te pongo un ejemplo. Hoy día la humanidad está despertando en muchos sentidos y nos estamos dando cuenta de que en el mundo que nos rodea hay mucha manipulación, que hay una élite que nos manipula, que nos lanza falsas informaciones, falsos mensajes, que está orquestando, programando grandes mentiras para creernos esas mentiras, mentiras precisamente que nos meten en autolimitaciones mentales, que nos generan miedo, que nos generan desconfianza, que nos generan inseguridad. Y hoy día en la humanidad hay una corriente, hay millones de vídeos en Internet, por ejemplo, que ayudan a darte cuenta de todas esas conspiraciones, de todas esas manipulaciones. Pues bien, ante esas manipulaciones hay dos formas totalmente distintas de enfocarlas. Cuando tú o yo hablamos de la manipulación, lo podemos hacer para que la gente se dé cuenta, pero a partir de ahí, para que eso le sirva en su proceso de despertar conciencial y desconecte. Oye, encuéntrate contigo mismo, desconecta de ese mundo, olvídate de ese mundo, no luches siquiera contra ese mundo. Ese mundo está ahí, ese mundo tiene esa regla de funcionamiento, pero tú ya no eres de ese mundo, porque es que realmente no somos de ese mundo cargado, ese mundo denso, ese mundo lo hemos formado como seres humanos en un proceso conciencial que ya estamos dejando atrás, y hay que dejarlo atrás definitivamente. Es como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se queman las ciudades de Sodoma y Gomorra, Lot con su familia salen fuera de la ciudad, ¿no? Y tienen que ir, tienen que desapegarse, tienen que romper con lo que ha sido su vida. Ese mundo denso, ese mundo en llamas, hay que dejarlo atrás. Y es curioso porque en ese pasaje del Antiguo Testamento, la mujer de Lot se vuelve, porque no resiste el mirar hacia atrás. Y al volverse se convierte en una estatua de sal, como una metáfora de que no sigues avanzando, de que no sigues evolucionando. Hay un momento determinado, Ricardo, en nuestro proceso conciencial que no hay que mirar ya atrás. Ese mundo denso, ese mundo conspirativo, ese mundo de manipulación, ese mundo de confrontación, de competencia, ahí queda. Yo ya inicio mi nueva vida y no miro atrás. Porque como mires atrás, claro, te vuelves a enganchar. Te pasa como a la mujer de Lot.
Bueno, pues hablando de conspiraciones, hablando de la Matrix, hablando de ese mundo, fíjate, esto es una forma de hablar de ella. Y el mensaje es: desconecta, tírate, lánzate con confianza en tu nueva vida, desconecta con lo antiguo. Pero hay otra forma totalmente distinta que te encuentras mucho en Internet, que son aquellas personas que te empiezan a hablar de manipulaciones, de conspiraciones, de seres oscuros. Y lo que hacen es meterte mucho miedo. No te están ni mucho menos abriendo nuevas perspectivas, sino que te están removiendo en Claro, esa matriz, en esa densidad. Emilio, porque es que estás saliendo como de una trampa y estás entrando, o sea, como sales de Guatemala y te metes en Guatepeor, porque entras en una cosa que tú dices, ok, estoy saliendo de esto, pero aquí voy a estar alerta. Pero en eso de estar alerta te conviertes en un ser paranoico y entonces temeroso, porque tengo que estar alerta a lo otro y a esto también. Y eso tiene como conclusión miedo, miedo y más miedo. Y al tener miedo, falta de confianza en la vida. La confianza es fundamental. A mí me gusta decir que en el proceso conciencial que yo he vivido, poco a poco, he ido aprendiendo en mi experiencia diaria a que la vida es una especie de río, una especie de río. Y veo que en ese río hay mucha gente que se empeña en nadar y en nadar contracorriente. El esfuerzo, el trabajo, la desconfianza, la programación, el control, el miedo. Están ahí nadando contra corriente, nadando contra la propia vida. En un momento evolutivo decimos, oye, qué tontería nadar contra corriente. Voy a nadar a favor de corriente. Claro. Y hay personas, hay amigos, hay conocidos que yo empiezo a ver cómo, oye, empiezan ya a respirar, empiezan a darse cuenta de que ellos tienen dones, que tienen talentos, que se pueden aplicar a la vida cotidiana, por ejemplo, incluso en la actividad laboral, pero que no conllevan esfuerzo, sino que al contrario generan entusiasmo, porque los talentos, los dones, salen de dentro de forma espontánea y con entusiasmo. Y veo cómo esas personas ya no nadan contra corriente, sino que nadan a favor de corriente. Pero yo voy un poquito más allá. No nades, deja de nadar, ni contra corriente ni a favor de corriente. No nades, simplemente confía, confías en la vida. Que el río va hacia la izquierda, tú vas hacia la izquierda, que el río se mueve hacia la derecha, tú hacia la derecha, confía, confía. Dale una oportunidad a la vida, confía en ella, confía una semana, confía un mes, confía en ella, no la critique, no la enjuicie, no, que tus opiniones no interfieran, no la interpretes, confía. Una semanita, por favor, confía una semana en la vida, sin hacer ningún juicio acerca de ella. ¿Y sabes lo que ocurre, Ricardo, cuando eso lo aplicas en tu vida cotidiana? Es Que rico. entonces te das cuenta de que no es que tú flotes en la vida, no es que tú flotes en el río de la vida, sino es que tú eres el río, es que tú eres la vida. Ahí es donde se Exactamente. produce la auténtica transformación. No es que, no es que estuvieras flotando en la vida, es que eres la vida. Todo comienza a fluir de una forma simultánea en la salud, el dinero, la pareja, el trabajo, todo lo que estabas buscando de alguna otra forma comienza a aparecer y dices, wow, o hay mucha gente que dice, ahora todo me salió, antes no tenía nada, ahora me salió todo al mismo momento. Claro, porque te has soltado y ha comenzado a fluir. Pero ahora pasa algo, Emilio, mira que me lo han comentado mucho a través de todo este tiempo, mucha gente, y yo quiero saber tu opinión, cuando tú estás en este proceso de despertar de conciencia, vamos a llamarlo de esa manera, en tu proceso espiritual, tú siempre quieres atraer hacia ti, hacia tu familia, es lo primero que tú piensas. Entonces, quiero que todos sepan este caramelito que me estoy comiendo, quiero que todos entiendan esto que estoy disfrutando, quiero que todos sientan este gozo, sientan esta alegría, y tu familia no comparte, de cierta manera, con tu despertar, con tu crecimiento. Y ahí comienza, hay una línea muy fina que yo le llamo fanatismo, que comienza, ay, yo soy espiritual y mi familia no es espiritual. ¿Cómo podemos? Y me da mucha risa porque las respuestas son muy elocuentes, son muy divertidas en este proceso. ¿Cómo podemos enfrentar o confrontar este proceso con la familia y con nuestros amigos que no son tan espirituales, entre comillas, y nosotros sí somos espirituales? Sí. Eh, Quizás como preámbulo. Eh, la gente me dice a veces, es que tú eres muy espiritual, Exacto. con la vivencia que has tenido, con la experiencia, es que eres muy espiritual. A mí me gusta decir, yo no soy espiritual, yo no soy espiritual, ni mundano, yo soy espiritual mundano, o mundano espiritual, en el sentido de que a mí me gusta reír, a mí me gusta compartir, a mí me gusta pasarlo bien con mis amigos, pasarlo bien con mis amistades, con mi familia.
Ahí me gusta tomar cervezas, ahí me gusta tomar vino, ahí me gusta una buena convivencia, compartiendo comida. A mí me gusta ir al cine, a mí me gusta pasear. Es decir, eso de mundano, eso de espiritual, yo diría que en la medida en la que la conciencia va despertando, te va dando cuenta de que eso es una barrera ficticia, que es una barrera estúpida, que es una barrera de la ignorancia, de la inconsciencia, que realmente la vida es una y la vida no se puede separar. Cuando tú has conectado con el conductor que eres, todo se convierte en amor, todo. Se convierte en amor un chiste, se convierte en amor el compartir un vino, todo se convierte en amor. Y te das cuenta que lo mundano, lo espiritual, eran divisiones de la mente que no tienen cabida en la consciencia, que no tienen cabida en la vida. Eso por una parte. Por otra, lo que tú has puesto sobre la mesa de este coloquio es importantísimo porque es algo masivo. A ti como a mí son cantidad de gente lo que nos dicen lo mismo. Es que mi pareja, es que mis hijos, es que mi hermano, es que mis padres. Vamos a ver, vamos a ver. Si has despertado, tienes que aceptar antes que nada el libre albedrío. Darte cuenta que cada cual está en su estado de conciencia. Y ojo, ese estado de conciencia no es ni mejor ni peor que el tuyo. Es el que le corresponde a esa persona en ese momento evolutivo. No es ni mejor ni peor. Por tanto, a esa persona que tiene al lado, a ese ser querido, tú no puedes enjuiciarlo, porque está viviendo la vida con la visión que le corresponde en función de su estado de conciencia. Y eso que está haciendo, eso que está viviendo, tiene su porqué y su para qué en el impulso de su evolución conciencial, en el impulso de su proceso conciencial y evolutivo. Por tanto, respeto, aceptación y absoluto respeto. Y tú limítate, no de grandes discursos a tus seres queridos, no, limítate a ser coherente. Esa es la gran aportación que tú puedes hacer a tus seres queridos, tú ser coherente. Si tú estás diciendo que tienes una determinada conciencia, ponlo en práctica. Ser coherente. Porque muchas veces yo me encuentro con gente que me dicen, es que mi ser es querido, no sé qué, y yo le digo, oye, pero lo que tú estás sintiendo en conciencia, ¿tú lo estás llevando a tu vida cotidiana? ¿De verdad lo estás llevando a tu vida cotidiana? No, es que mira, no puedo porque no sé qué. Digo, pues mira, en lugar de centrarte en opinar sobre tu ser querido, céntrate en esto, en ser coherente tú con tu conciencia. Lleva a tu vida cotidiana esa conciencia. Y tú verás cómo eso sí influye. Influye indirectamente en los que te rodean, en tus seres queridos y en mucha más gente. A mí me ha pasado, por ejemplo, incluso en mi actividad laboral. Yo tengo una actividad laboral en la administración pública, en temas que son muy técnicos, entre comillas. Bueno, pues cuando tú llevas la conciencia con coherencia también a ese ámbito, la gente que te rodea, que están aparentemente totalmente desconectadas, empiezan a percibir que ahí hay algo y empiezan a interesarse por ese algo, pero sin necesidad de pronunciar palabras. A mí me enseñaron mucho sobre esto mis hijos, que ahora ya son mayorcitos, pero cuando tenían en torno a 20 años utilizaban una expresión que era, no me rayes, papá, no me rayes, no me rayes. Y efectivamente, no hay que rayar a nuestros seres queridos, simplemente aceptar su proceso, respetar su proceso, y tú ocúpate de ti mismo, y en tu vida cotidiana, esa conciencia, llévala con coherencia a tu vida cotidiana, que ya ahí tienes suficiente tarea por delante. Maravilloso. Además que yo me río, mira, me divierto preguntándolo porque son miles de compañeros, amigos que llegan y me preguntan, pero es que yo estoy haciendo oponopono, pero entonces llego a la casa y se me cae todo el oponopono porque mi mamá, mi papá, mi tía, qué sé yo, entonces, o de repente yo soy una persona muy espiritual, pero mi pareja hoy no tiene nada que ver con esto. Y entonces tengo que estar lidiando entre la espiritualidad o los muchachos. Entonces, la coherencia es muy importante. La definiste perfectamente en la coherencia y sobre todo en el no juicio, que yo creo que es allí donde todos podemos comenzar de verdad a despertar en el no juicio, en el no culpa, en simplemente ser y dejar que fluya el espíritu o el gran espíritu, como lo quieras llamar, tu divinidad o tu yo superior, que es lo más importante. Y además, Emilio, me ha dado mucha risa escucharte, no me rayes, porque mi hija también me dice, no, no lo puedo decir, no me jodas. Como que ya, no me digas más nada. Y es verdad, o sea, cada quien tiene su proceso evolutivo y en su nivel de conciencia, bueno, va a trascender. Emilio, hablaste de oscuridad. Y una pregunta que se me susurró mientras conversabas en ese proceso, cuando estabas ya a punto de atravesar el túnel, ¿lograste ver
o de verdad existe, o se podría decir, el purgatorio, eso que la gente llama en las religiones eso, purgatorio, o los seres en el bajo astral de oscuridad. ¿Se podría decir que existe ese proceso en las personas que han hecho mal en este planeta? ¿Tú crees que podría existir? Mm. Mira, no quiero que se me quede en el tintero, aunque sea, ahora voy a lo que me acaba de plantear, pero no quiero que se me quede en el tintero con relación a los seres queridos, a las personas que nos rodean, como otro elemento que comparto con los que nos están siguiendo, que esas personas no están ahí por casualidad. Es decir, que si esas personas están a nuestro alrededor, también tienen un porqué y un para qué, y aunque nos parezca increíble, o a más de uno le pueda parecer increíble, nos están ayudando en nuestro proceso conciencial y evolutivo. Precisamente siendo como son, nos están ayudando a nosotros en nuestro proceso conciencial y evolutivo, que eso no lo olvidemos. En cuanto a lo que me has planteado, lo que yo he sentido en esa experiencia de tránsito es que no hay nada que sea infierno, no hay nada que sea purgatorio, que eso realmente, nada de eso existe, nada de eso existe. Lo que sí existe es lo siguiente: en el momento en el que hacemos el tránsito, cuando nuestra dimensión espiritual sale el conductor sale del coche, el estado de conciencia es el que es. El estado de conciencia es la visión que uno tiene de la vida, de la muerte, de uno mismo, de los demás, del mundo, de la divinidad. Todo eso es el estado de conciencia, esa visión. Pues bien, el estado de conciencia que se tiene un minuto antes de iniciar el tránsito al minuto después de iniciar el tránsito es el mismo. Tu nivel conciencial, tu frecuencia vibracional, tu conciencia es la misma. Si tú en tu vida física has desarrollado una serie de experiencias, vamos a llamarle de despertar, donde tú has tomado conciencia de, por ejemplo, de que existe el tránsito, de que existe eso que llamamos muerte, de que existe una vida más allá de la vida. Cuando se produce el tránsito, tu conciencia eso lo tiene presente. Pero hay muchos seres humanos que, aunque a ti y a mí nos pueda parecer casi imposible, pero hay muchos seres humanos que no se plantean nunca la muerte, que viven apegados totalmente a lo material, que viven apegados totalmente a lo físico, y que incluso en su vida cotidiana es que casi quieren negar la muerte. Es lo que ha pasado en la sociedad, aquí en Europa, y en España en particular, los protocolos de fallecimiento se han puesto en vigor para intentar que al muerto se le entierre cuanto antes. De una forma muy aséptica, pero se han acabado los velatorios, a los niños no se quiere que vayan a los entierros, las personas ya no mueren en casa, mueren en el hospital, del hospital los llevan al tanatorio, del tanatorio a la mayoría los queman, porque también la cremación es lo que aquí se ha puesto de moda, pero el objetivo fundamentalmente es como si la muerte, es esconder la muerte, como si no se quisiera ver la muerte, ¿no? Entonces hay muchos seres humanos que pasan su vida de espaldas a todo lo que es trascendente y que están simplemente pendientes de lo que es lo físico y lo material. Pero en un momento determinado la experiencia humana, esa experiencia que tú estabas desarrollando, concluye. Concluye en un accidente, concluye en una enfermedad, concluye. Hay un momento determinado que concluye. Pues bien, tu estado de conciencia en el tránsito es el mismo que el que tenías en la vida física. Con lo que si tu estado de conciencia está muy apegado a lo material, ¿tú te acuerdas que yo te decía que la conciencia sigue teniendo un poquito la influencia de la mente? Claro, claro. Bueno, pues en este caso no es que tenga un poquito, sino es que tiene toda la influencia de la mente. De modo y manera que la persona en la dimensión espiritual se sigue viendo a sí misma, en conciencia, se sigue viendo como algo físico y se sigue creyendo que vive. Fíjate, sigue creyendo que vive, Ricardo. Y que es el menganito o la menganita que hace. Es decir, pues en mi caso, por ejemplo, que como si yo siguiera siendo Emilio, que ya no tengo cuerpo, pero yo sí me veo un cuerpo. La película de Bruce Willis, El sexto sentido, una película que tiene muchos años de Bruce Willis, lo narran muy bien, porque Bruce Willis es un psicólogo que está atendiendo a un niño que ve muertos. Tal cual. Y al final de la película se da cuenta que el muerto es él. Exacto. Él está muerto, pero él se inventa 1000 argumentos para negar lo evidente. Por ejemplo, su mujer no le habla. Claro, ¿cómo le va a hablar si es que no lo ve porque está muerto? Pues él se inventa una película de que se han enfadado, de que por eso no le quiere hablar. Hay una escena tremenda en un restaurante donde él se sienta en la silla enfrente de ella y le habla. Y ella ni lo mira, pero ni lo mira porque es que no lo ve. Pero sin embargo, él dice, hay que ver lo enfadada que está conmigo, que se niega a hablar conmigo. Es decir, cuando estamos muy apegados a lo material, cuando no nos planteamos los temas de trascendencia, en el tránsito seguimos igual.
seguimos totalmente pegados a lo material. Seguimos creyendo que tenemos un cuerpo físico y nos inventamos 1000 justificaciones ante lo evidente para creer que seguimos vivos. A esos seres de luz que se nos aparecen, a esos seres queridos, no los vemos, no queremos verlos, negamos su presencia. En lugar de percibirlos, en lugar de sentirlos, negamos su presencia. Ahí sí hay una especie, por decirlo de alguna forma, de purgatorio, por decirlo de alguna manera, porque te quedas atrapado en ese plano. Algunos lo llaman el bajo astral, y es un plano en el que hay personas, además, que están haciendo una labor de conexión con dimensiones espirituales que están en ese bajo astral. Y la conexión es muy simple, es hacerle ver a esas dimensiones espirituales, a esas conciencias que están ahí, muy apegado a lo material y que no terminan de hacer el tránsito, hacerle ver, primero, que han fallecido, que el coche ya no existe, que ahí están ellos ahora, entre comillas, desnudos, en conciencia, en su energía, en su dimensión espiritual, en su dimensión divina, y que empiecen a poner atención en su entorno, porque en ese entorno están esos seres queridos tendiéndoles la mano para ayudarle a hacer el tránsito. Pero sí, Ricardo, hay dimensiones espirituales que al desencarnar en el tránsito se quedan ahí en ese estadio como consecuencia de su estado de conciencia. Y estas personas que se suicidan, por ejemplo, en la película que tocaste es un tema de la película de Bruce Willis, me recuerda la película de Robin Williams, donde la esposa se suicida y él va al infierno, pues a su infierno, a rescatarla. Y ella se supone que está en el bajo astral, o sea, lleno de todo lo que es la basura, pues, de ese bajo astral. O sea, que esto puede ser real en tu propio infierno, ¿no? Creado por ti. Sí, sin duda ninguna. Ahí lo importante es, como en todo lo que estamos comentando, es afrontar todas estas experiencias sin miedo y con confianza. Vuelvo a repetirlo porque es que es clave. Cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de desconfianza procede de nuestro ego, procede del coche, no es de nuestra esencia, no es de lo que verdaderamente somos. Y esto es aplicable a todo. Es aplicable a las informaciones sobre manipulación, como decíamos anteriormente, y es aplicable a lo que estamos hablando ahora. Afrontar todo esto sin miedo. Es muy importante con los seres queridos que han hecho el tránsito, conectar con ellos, estar en conexión con ellos, es perfectamente posible. Yo sigo en conexión desde aquí, por ejemplo, con las dimensiones espirituales de mi padre y de mi madre. Es una cosa que para mí se ha convertido ya en una práctica cotidiana. Ellos no están en el bajo astral, ellos están en el otro plano, pasaron hace mucho tiempo al otro plano, ¿no? Pero si por algún motivo o por alguna razón tengo una conexión con dimensiones espirituales, con conciencia que están en el bajo astral, yo lo único que le transmito es un mensaje siempre de amor, es un mensaje siempre de paz, es un mensaje que no tenga que ver con ningún tipo de miedo, es un mensaje de tranquilidad y es un mensaje de observación, que observen, que miren en su entorno, que empiecen a ver lo que mentalmente no ven, pero que si empiezan a observar la conciencia que son, van a ver, por ejemplo, esos seres queridos que están ahí, o a esos, entre comillas, ángeles, a esas energías que están ahí. Siempre con mucho amor, siempre con mucho respeto. Ya casi para finalizar, Emilio, ¿podemos vivir el cielo en la tierra en este momento crucial de la humanidad? Esa es una pregunta un tanto extensa. ¿Por qué este momento y no otro es tan importante? Yo vivo el cielo en la tierra, cotidianamente, diariamente. Mi vida cotidiana es felicidad, mi vida cotidiana es armonía. Y en mi vida cotidiana pasan muchas cosas, ¿eh? No es que no pasen cosas, pasan cosas. Pero esas cosas que pasan, yo sé que todo tiene un sentido. Sé que todo tiene un porqué y un para qué. Y no me inquieto. Vivo alegre y sin inquietud ninguna. El cielo en la tierra. Sin ningún tipo de afán por hacer nada. Aunque hago muchas cosas. Pero lo hago porque fluye de mi interior, porque son mis dones, porque son mis talentos. Sin ningún sentimiento de carga, sin ningún sentimiento de trabajo, sin ningún sentimiento de que si lo hago mal, que si lo hago bien, de error, sin ningún sentimiento, en definitiva, limitante, autolimitante. Hay muchas personas, además, que esto lo están viviendo en el día a día. Por tanto, claro que es posible el cielo en la tierra. Y, de hecho, cada vez más personas están sintiendo y están percibiendo eso, porque, lo has apuntado tú en tus palabras, la evolución de conciencia, tú tienes tu estado conciencial y yo tengo el mío. Y el tuyo evoluciona y el mío evoluciona. Y somos 7.300 millones de seres humanos. Pues bien, los 7.300 millones de seres humanos, además de cada uno tener su estado de conciencia, estamos conectados en una enorme red,
que es la famosa matriz holográfica. Somos como nudos en esa red. Y esa matriz tiene una frecuencia vibracional. Tú tienes un estado de conciencia en este momento y eso tiene una frecuencia vibracional. Yo tengo un estado de conciencia y eso tiene una frecuencia vibracional. Pues bien, los 7.300 millones de seres humanos, cada uno aporta a la red su frecuencia vibracional y la matriz tiene una frecuencia vibracional que es la media de la frecuencia vibracional de todos los seres humanos. Debido a que en este momento hay millones, cientos de millones, miles de millones de seres humanos como nunca antes, que están evolucionando en su estado de conciencia, que están cambiando en su frecuencia vibracional, la matriz está cambiando su frecuencia vibracional. Hablamos hoy de un viejo mundo y de un nuevo mundo. El viejo mundo es una matriz que ha vibrado con una frecuencia y el nuevo mundo es una matriz que estamos co-creando que vibra en otra frecuencia distinta. Y esa nueva matriz que estamos co-creando, su frecuencia vibracional es una frecuencia de armonía, es una frecuencia de amor, es una frecuencia donde realmente ya empezamos a vivir, no a sobrevivir, que es lo que hemos hecho antiguamente en el viejo mundo, en la anterior frecuencia, sino a vivir. Y este es el momento maravilloso que estamos viviendo. Y por eso precisamente, porque este es el momento, Ricardo, es por el que somos tantos. La gente no se pregunta lo suficiente por qué en tan poco tiempo la población mundial ha aumentado tantísimo. ¿Por qué al comienzo del siglo XX éramos 1.200 millones de seres humanos, hemos terminado el siglo XX con 6.000 millones y estamos ya en casi 7.300 millones? Y vamos a seguir aumentando. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Todas las dimensiones espirituales que hemos venido encarnando durante siglos, durante milenios, como humanos, nos hemos ido, permíteme la expresión a modo de broma, turnando. Nos vamos turnando. Ahora te encarnas tú, ahora me encarno yo, ahora te toca a ti. Nos hemos ido turnando para vivir nuestras experiencias. La pelota, ¿no? Pasándonos la pelota. Ahora te toca a ti, ahora a mí, venga, ahora tú vas para esta experiencia y hemos ido evolucionando. Pero en este momento, nadie se lo quiere perder. Todas las dimensiones espirituales que han venido encarnando quieren estar aquí ahora porque este es el momento. Este es el momento donde hay una decantación. La frecuencia vibracional nueva se está asentando. Y este es el momento. Y hemos estado aquí tantas vidas. Nuestra dimensión espiritual, lo que realmente somos, Ricardo, hemos encarnado aquí ya tantas veces que este momento inefable no nos lo queremos perder. Ninguno. Y por eso somos 7.000 millones y vamos a ser más. Porque todas las dimensiones espirituales que han venido encarnando vamos a estar aquí. Queremos estar aquí en este momento, que es el momento de la transición, es el momento de salir del gran olvido y es el momento del recuerdo. Y además este es un momento que no está buscando protagonismo del líder, este es un momento de unicidad donde todos entendemos realmente, todos los que estamos en este proceso, lo digo, y yo sé, lo pienso igual que tú, estamos en un proceso de unidad, de saber que somos realmente uno y que si despierta uno, despertamos todos y que estamos todos al mismo nivel. No es que aparece un líder y nos va a llevar, no, estamos todos al mismo nivel y eso me encanta, porque eso te demuestra responsabilidad en este momento crucial, una responsabilidad amorosa. Tienes que tener muchísima disciplina, una disciplina no es del viejo paradigma, sino es del nuevo paradigma de un compromiso, de entender que estás viviendo en este momento crucial, como lo dice Emilio, lo estás viviendo con mucho amor, desde el amor que obviamente estás en un mundo dual y existe el miedo y existe esa cosa que pasa de un lado para otro, pero que en este equilibrio vale la pena entender que sí existe el cielo en la tierra, de que sí podemos vivir con alegría, de que sí podemos tener problemas como todos los seres mortales y esos problemas nos impulsan a seguir hacia adelante. ¿Cierto, Emilio? Efectivamente. Mira, Ricardo, tú antes utilizabas un término que es fe, la palabra fe. La palabra fe en castellano viene del latín y el latín la asumió cuando se hizo la primera traducción de la Biblia del griego al latín. La palabra fe fue el término que en latín se asumió para traducir un vocablo griego que es pistis. Pistis. Pues bien, pistis, que es el origen, el significado auténtico del término fe, ¿sabe lo que significa? Pues significa tres cosas juntas. Una especie de tres en uno. Significa compromiso, confianza y perseverancia. Cuando Cristo Jesús nos hablaba de que tener fe y que la fe, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, seríamos capaces de mover montañas, esa fe a la que se refería Cristo Jesús es compromiso,
confianza y perseverancia. ¿Compromiso con qué? Contigo. Es un compromiso interior, es un compromiso con lo que eres, es un compromiso de encuentro, es un compromiso de recuerdo, de conocernos a nosotros mismos y de recordar nuestra divinidad, nuestro linaje divino. Compromiso con uno mismo. Y a partir de ahí, ese compromiso con uno mismo inmediatamente es un compromiso con los demás, porque empiezas a darte cuenta de que estamos en la unicidad, diversidad, pero dentro de una enorme unicidad. En segundo lugar, confianza. Hemos hablado mucho ya en nuestra charla de confianza. Confía en la vida, confiar en la vida. Cristo Jesús nos hablaba de los lirios del campo, de esas aves del cielo que no tienen que cosechar para alimentarse, como metáfora para, por favor, confía de una vez, confía, déjate llevar, que la vida es maravillosa, que la vida es un milagro, que la vida es amor, quítate de tantas limitaciones mentales, confía, compromiso, confianza, y después, tú hablabas antes, ponías un término que es disciplina, en lo que es pistis, el significado de fe, es compromiso, confianza y perseverancia. Claro, hay que ser perseverante, porque tú y yo aquí no queremos enseñar a nadie, estamos compartiendo de corazón a corazón, ni tú eres maestro, ni yo soy maestro, pero alguna persona que nos pueda ver puede decir, ah, es verdad, pues esto resuena en mi interior. Bueno, pues esa persona que resuena en su interior, esto no puede quedar en oír una charla de Ricardo y de Emilio o de quien sea una vez a la semana o una vez al mes. No, no, no. Esto tiene que llevarse a la vida cotidiana. Es la coherencia de la que antes hablábamos. Esto hay que llevarlo con perseverancia a la vida cotidiana. Y no se trata de sacrificarse, pero sí se trata de tomar conciencia y de intentar que esa conciencia sea cotidiana. No una vez que lee un libro de vez en cuando, que vas a una charla o una conferencia de vez en cuando. Eso yo no digo que esté mal, todo lo contrario. Pero, por favor, intenta ser perseverante. Que ese compromiso y esa confianza se dé en tu día a día, se dé en tu dinámica cotidiana. Esos son los tres requisitos de la fe. El compromiso, la confianza y la perseverancia. Cuando comenzamos esta entrevista, yo dije que a través de tu experiencia, esta es la palabra más importante dentro de todo lo que nos hemos hablado, este es un trabajo experiencial para que se convierta a través de tu conciencia, se puedas convertirte en el ser supremo que realmente somos, en los dioses que realmente somos. Y Emilio lo ha expuesto en esta charla, como él le dice, maravillosamente bien. La experiencia, puedes leerte todos los libros de Emilio Carrillo, puedes verlo en todos los videos, pero si no lo experimentas, no vas a vivir realmente lo que tienes que vivir. Entonces es importante este tipo de video que lo estamos dejando como unos registros acásicos que nos permiten a nosotros recordar a través de esta experiencia nuestro crecimiento personal. Pero tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, tienes que vivirlo a través de la experiencia y tomar como referencia la vida de Emilio Carrillo, que es maravillosa, pero experimentarlo, básicamente. Así es, Ricardo, así es. Emilio, no me queda más que agradecerte infinitamente. Mira, quedaron muchos temas pendientes que los tengo aquí anotados, sobre todo que hablamos sobre el proceso de, digamos, de manipulación, y eso tiene mucho que ver con la oscuridad. Así que te voy a invitar en una próxima oportunidad, para el próximo mes, cuadrar, para que vengamos a hablar sobre... además que vi por allí que te hicieron una entrevista sobre la oscuridad. ¿Existe la oscuridad? ¿Existe de verdad estas razas oscuras que nos pueden manipular? ¿Cómo podemos deshacernos de todos esos implantes que nos dicen la gente que nos pueden hacer daño y salir de toda esa telaraña, digamos, de miedo? Eso te voy a proponer para una próxima oportunidad, pero ahora quiero que me des todos tus puntos de contacto y sobre todo, aparte, que te despidas como solamente tú lo puedes hacer a través de esta videoconferencia para toda la audiencia de acá de los Estados Unidos, a través de visionradioonline.com y a través de Visionarios Hispanos TV acá en YouTube. En cuanto a la forma de enlace de contacto, gestiono un blog que tiene como título precisamente El cielo en la tierra. Ese es precisamente el título del blog, El cielo en la tierra. Entonces, en cualquier buscador, como por ejemplo Google, poniendo El cielo en la tierra, pues se accede al blog porque es el primer enlace que sale en pantalla. Igualmente en YouTube, poniendo Emilio Carrillo, salen multitud de conferencias. Son decenas y decenas los talleres, las conferencias que se pueden encontrar en Internet, por ejemplo, a través de YouTube.
y a partir de ahí también enlazar con lo que estoy compartiendo y lo que es este proceso de recuerdo, donde yo simplemente soy una manifestación más en la diversidad dentro de la unicidad. Y en cuanto a mi mensaje de despedida, en primer lugar es un enorme agradecimiento a ti, Ricardo. Muchísimas gracias por darte a ti y darme a mí la oportunidad de compartir lo que hemos compartido de alma a alma, de corazón a corazón. He estado magníficamente y muy cómodo contigo en todo momento. A pesar de que no nos conocemos personalmente, físicamente, y a pesar de los miles de kilómetros que nos separan, te he sentido en todo momento como si estuvieras aquí. He sentido tu frecuencia de amor, tu frecuencia de armonía, y te lo agradezco muchísimo. Y a las personas que nos vean y que nos sigan en lo que hemos hablado, es también amor. Un gran mensaje de amor, de hermano a hermano, que es lo que somos todos, en esa unicidad a la que tú has hecho referencia. La unicidad no es uniformidad, la unicidad es diversidad. Esa unicidad no se expresa en un sentido obligatorio, en una calle con dirección obligatoria, sino que es amor, es libre albedrío, y tenemos que ser conscientes de que todo lo que nos rodea es la expresión de una diversidad de la que nosotros formamos parte, pero dentro de la unicidad. Y ese es el mensaje que dejo a todas las personas que en este momento estén sintiendo con nosotros. Amor en la unicidad y en la diversidad. Wow, qué maravilla, Emilio. Muchísimas gracias de verdad por tus palabras, por permitirme y permitirnos nutrirnos de tu conocimiento, de tu inmensa sabiduría, de tu gran humildad como ser humano. Maravillosa experiencia para mí. Y esto, como tú lo dices, bien lo dices, es un trabajo, no nos conocemos, estamos de más a miles y miles de kilómetros de distancia. Este es el verdadero trabajo del espíritu, que nos hace, nos recuerda a través de esta experiencia que somos uno y que Emilio, te abrazo desde lo más profundo de mi alma y te agradezco en nombre de Visionarios Hispanos Televisión y ustedes, gracias por permitirnos estar en Conexiones del Ser. Buenas noches.